toca la responsabilidad de compartir, podemos decir, algunos adelantos de las conclusiones que hemos logrado reunir a lo largo de este año largo de trabajo con todos ustedes, con el apoyo de Prosisur, de Alfredo, del comité ejecutivo. Nosotros hace algún tiempo nos postulamos como para ser el equipo consultor que materialice las inquietudes, ideas que han tenido desde la institución, y hoy sabemos que esa postulación que nos dio lugar a participar de esto ha sido un premio, pero también un privilegio, porque hemos podido conocer una realidad que vamos a intentar ahora en algunas ideas transmitirles, compartirlas, y donde el principal objetivo que hemos tenido como equipo ha sido sistematizar, es decir, darle profundidad, formalidad, contorno a un montón de temas, ideas, saberes que están en esta misma reunión y están en todos los que participan de este proceso que es la agricultura familiar, de esta cultura. Quizás el resumen es encontrar cuáles han sido los factores, las claves que explican por qué es posible trabajar de tal manera que 1 más 1 no sea 2, sino sea 3. Es decir, de qué manera ese esfuerzo individual de cada eslabón de estas cadenas productivas, mirado desde la comercialización, puede tener un impacto que potencie a cada uno de los actores. Y esto es hacia donde hemos avanzado. ¿Cómo hacemos para explicar cuáles son las claves que podemos transmitir para que 1 más 1 no sea 2, sino sea 3? Y ahí hemos revisado 10 experiencias, 4 de encadenamientos productivos, 6 de circuitos cortos, y hemos hecho una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. Lo cuantitativo es clave, lo conversábamos con algunos de ustedes, porque muchas veces esta agenda, estos objetivos, esta forma de trabajo y de vida tiene que competir, hacerse lugar con otras alternativas, y hoy por hoy muchas veces la discusión de la política, la discusión con una empresa, la discusión con los mismos compañeros y colegas para organizarse, se dirime, se define por un número, por un dato, por una evidencia. Entonces lo que hemos hecho es justamente reunir evidencias duras, y es que creo la originalidad y el aporte diferencial de este proyecto. Hemos trabajado con una metodología para llegar a esos datos, para que tengan buen sustento. Ha sido una metodología exploratoria y descriptiva. Hemos llegado a donde, no sé si otra vez otro proyecto de unos organismos internacionales como los que se han reunido en este consorcio han llegado, ¿no? Porque hemos ido en Bolivia, no a La Paz, sino que hemos estado consultando cómo es la realidad en el Alto Beni, hemos estado en Colombia, en regiones remotas, lo mismo en Perú, lo mismo en Argentina, quizás no en lo geográfico, pero sí en lo social, llegando donde habitualmente no miramos, y lo mismo en el caso de Uruguay o de Chile. Es decir, hemos recorrido kilómetros para encontrar esas descripciones y esos testimonios que dan sustento a estos datos. Y entonces ha sido 2 esferas de trabajo, analíticas y de medición, con 3 dimensiones, con 3 ejes de resultados. No acotarnos únicamente a lo económico, sino que hemos apostado y nos hemos asumido la complicación que eso muchas veces implica, de sumarle al económico un impacto social y ambiental al mismo nivel de importancia. Las experiencias las han escuchado, los comentó Yamila hace un rato, lo venimos contando, lo tienen en el programa. Aprocafa, chocolate en Colombia, Apoagro, en cacao orgánico en Perú, Unaveni, banano en Bolivia, Caluprocer, cerdos en Uruguay, donde en cada uno de los casos acá tienen el detalle de cómo hemos construido esta evidencia,
con 30 entrevistas, 61, 71, 24, a productores, a consumidores o clientes, a miembros de las organizaciones, con el impacto, la representación que tiene cada uno de estos encadenamientos productivos. Y lo mismo para circuitos cortos. Hemos trabajado con ProHuerta en Argentina y sus ferias de venta directa. Hemos conocido la experiencia de mercados campesinos en Bogotá, aquí en Colombia. Hemos indagado sobre la red Raíces da Mata en Brasil y su venta de canastas de producción de la agricultura familiar. Manos de la Tierra en La Plata, también en Argentina. La canasta comunitaria Utopía en Ecuador y los circuitos cortos de la región de Los Ríos en Chile. También 100 entrevistas, 70, 35, 25, 33, 43. Es decir, no nos hemos quedado con la visión de un actor o de un protagonista, sino que hemos confeccionado este rompecabezas, esta mirada amplia de esto. Y la metodología nos ha permitido sintetizar, sacar algunas ideas a partir de todo esto. Esto lo hemos impulsado nosotros en términos técnicos, pero no hubiese sido posible sin el comité ejecutivo y el equipo de Procisur, nosotros como consultores, pero también los 14 consultores locales, que no vamos a poder nombrarlos, pero que han sido la clave de todo esto, los que han estado visitándolos a muchos de ustedes, que han permitido conformar equipos de trabajo en cada uno de estos 8 países, es decir, 42 personas recorriendo territorios, conociendo experiencias, que ha permitido, con el apoyo de las instituciones locales, realizar 492 entrevistas en menos de un año, al cabo de algunos meses, y que estas giras intentan poner en circulación y compartir parte de esas ideas, de ese saber social y productivo que está inmerso a partir del quehacer de la cultura que cada una de estas producciones encierra. ¿Qué cosas podemos contar entonces de estas 492 entrevistas? ¿Qué ideas nos llevamos y qué lecciones podemos compartir? Bueno, lo hemos organizado en estos ejes, 6 ejes. Primero, hablar de ingresos, cómo se generan los beneficios económicos de esto, el papel de la demanda, la relación costo-beneficio, cómo surgen y se generan las capacidades técnicas y productivas, qué impacto tiene todo esto y qué conveniencia, qué lecciones podemos tomar las instituciones, los expertos, los que nos dedicamos a esto, para lograr construir una visión sistémica de estos procesos, que es la fórmula que les comentaba al comienzo. Cómo hacer que 1 más 1 no sea 2, sino sea 3. Rápidamente, ya va a haber otra instancia, otra oportunidad, pero no queríamos desaprovechar este encuentro como las otras 2 giras para adelantarles un poco las ideas fuerza. Primera conclusión que obtenemos es que el 90% de los productores encuentran en estos canales de comercialización en los que ellos están como protagonistas, que están involucrados, que tienen cierto margen para definirlo, ya sean encadenamientos productivos o circuitos cortos, encuentran en un 90% de los casos como su principal fuente de ingresos. Es más, si lo vemos en términos cuantitativos, el 46% de los ingresos de estos productores familiares vienen de estos circuitos que hemos analizado a través de estos estudios. Es decir, hemos mirado un tema de relevancia. No hemos estado mirando un tema marginal, sino hemos estado mirando el grueso de la historia, donde pasa lo más importante. Y ahí surge una palabra clave, que es la demanda. Esta demanda, como recién escuchábamos, ¿no? Los contratos de largo plazo son un buen complemento de los programas sociales. La exportación nos abre mercados y nos permite transformar esos beneficios en un motor social y familiar.
Es decir, la demanda, nosotros por lo menos desde nuestra convicción, desde nuestra mirada, la demanda es algo que se construye, no es algo que está ahí, a lo cual uno va y se entrega, sino que la demanda hay que trabajarla, moldearla, quizás no desde la individualidad, pero sí desde el trabajo colectivo. Y esto es otro de los aprendizajes que hemos obtenido, sobre todo en el eje económico. Acá era lo que estábamos diciendo. Uno de los obstáculos que tienen estos formatos es la volatilidad en los precios, en las órdenes de compra, en la insuficiencia muchas veces de volcar más producción, en el reconocimiento a la calidad de esa producción, de sus atributos. Pocos productores pueden o quieren acceder a mercados regionales o internacionales, muchas veces porque acá también se decía, estar en la frontera de la producción, hacer un producto sofisticado también da miedo. Y es una exigencia. Y esto también hay que apoyarlos y potenciarlos. Y esto que les comentaba recién, ¿la demanda surge o se construye? ¿Cuál es el papel del Estado y de las políticas públicas en esta construcción? Y esto no es un tema menor, creo que este es un tema que hay que plantearlo abiertamente en las mesas de trabajo con otras agendas, con otras áreas, con otros funcionarios, con gente que ve de lejos a la agricultura familiar y que muchas veces cree que son los mercados los que van a terminar siendo la locomotora de estos procesos, cosa que a partir de este estudio estamos en condiciones de cuestionar. Entonces, ahí aparecen cosas muy concretas, las compras públicas, por ejemplo, cómo el Estado puede construir demanda y construir mercado. Las alianzas productivas, lo comentábamos ayer en la cena, de a uno no podemos ir a golpear la puerta de ningún mercado externo, pero si nos asociamos, nos organizamos, nos comprometemos en términos de calidad, entrega, etc., podemos ser un actor relevante. Y desterrar un poco la idea que esto se va a solucionar solo con subsidios que no impliquen un compromiso, que no impliquen un cambio. Eso son situaciones donde nos llevan a más dependencia y ser rehenes de una política pública y no tener ahí una potencia, un motor de cambio. Relación costo-beneficio. Sin duda, esta participación, estas estrategias de comercialización, ya sean circuitos productivos, estos enlaces que se van conformando, o lo que puede ser un circuito corto, que es trabajoso, que hay que gestionarlo, pero tiene menores costos que venderlo a un intermediario y no participar ni orientar ese proceso. Y esto lo reafirman en un porcentaje, acá ven, en una mayoría de los casos, donde se señala en un 84% de los casos que tienen menores costos gracias a poder participar de estos formatos de comercialización. Entonces ahí hay una zanahoria. Hay una zanahoria para seguir haciendo el esfuerzo de construir estos canales de comercialización. Los beneficios son tantos económicos como de otra índole, social, por ejemplo. Para el 74% de los productores, estos canales además son un buen mecanismo para poder financiar el capital de trabajo, la reposición de insumos, etc. Y en un 95% de los casos los productores reconocen que cuando más se vinculan a estos formatos de comercialización, encuentran que más progreso y beneficios familiares hay. La movilidad social, la integración de sus hijos, de las nuevas generaciones, a las actividades productivas se hace de una mejor manera. Se abre en muchos casos un horizonte que antes no estaba. Un problema que sí aparece y se repite es que todavía hay que seguir trabajando, como lo escuchábamos recién. Hay que seguir trabajando en la gestión, en crear información para la gestión, en tener más indicadores y sobre todo conocer mejor los costos unitarios para poder potenciar y construir estos canales de comercialización de la manera más ventajosa para el productor. Este es un aspecto clave, la asistencia técnica. Esto no es, nos quedaríamos cortos, nos estaríamos equivocando si describimos estas experiencias, estos formatos de comercialización solo como esquemas de ventas. Esto es un sistema donde
hay una entrega de un producto, se obtiene un ingreso, pero también esto está apoyado en el largo plazo por la transferencia de técnicas, de herramientas, de tecnologías y la posibilidad de que la investigación que hace el Estado, las universidades, se orienta a atender estas necesidades que permitan a través de la capacitación y, como escuchábamos hace un rato, de técnicas, de sensores, de un conocimiento más profundo y acabado de los procesos que hacen a esta producción, de ir de un punto a otro, esto pueda permitir potenciar a estos productores y hacerlos más potentes en ese sentido. Digo, recién veíamos, solo por tomar algunas notas y compartirlas con ustedes, de lo que escuchábamos recién en la experiencia de Colombia y de Perú, con el cacao. Ahí se resaltaron 3 ejes. El primero, la importancia de las técnicas de apoyo y, como decía, de este conocimiento científico profundo de la humedad, de los tiempos, de la temperatura, de cuándo es el secado, etc. La profesionalización de las tareas y la especialización dentro de la organización y de la cadena de algunas tareas. Otro eje ha sido la importancia de los mercados externos, el pago por ciertos atributos, que quizás está más desarrollado en el caso de Perú y todavía no tanto en el caso de Colombia. Hay que seguir avanzando en esa dirección, que se valore la calidad. Los centros de acopio como infraestructura y proceso clave para trabajar este punto que señalaba, y los contratos de largo plazo que están en Colombia y que han sido clave para complementar toda esta transformación productiva y social de la que se hablaba y alejarnos de esos formatos informales vinculados a la economía de la droga, etcétera, como se señalaba en las 2 experiencias. Y la tercera cuestión, la inclusión familiar, la movilidad social y la posibilidad de capacitarse ya no solo para la producción, sino para ser más autónomos, etcétera. Esto lleva a una idea fuerte que es AF, queda claro, KF no es agricultura familiar y no es sinónimo de una agricultura donde falta información o faltan procesos o falta formalidad. No es una agricultura inferior, es una agricultura que tiene otros pilares y otras bases, y por eso nosotros hablamos de este impacto económico, social y ambiental, donde hemos encontrado mejoras en las condiciones de trabajo como lineamiento general, hallazgos de este trabajo. Se fortaleció la motivación, que tiene que ver con este eje cultural y social y de generación tras generación. Se abrieron oportunidades de empleo para las familias, un mayor compromiso de los productores con su entorno, la posibilidad de cuidar el medio ambiente, el acceso a la educación formal de la familia, una clave para la renovación generacional, pero profesionalizada, con educación formal, y la movilidad en términos de progreso social. ¿Qué queda para las instituciones? ¿Qué queda para los especialistas? ¿Qué queda como hoja de ruta para seguir avanzando y materializar este 1 más 1 que sea un 3 y no nos quedemos en ese 2? Desafiar a la matemática, porque bueno, esto no deja de ser un proceso social donde este margen de creatividad y este plus es posible de generarlo. Primero, y con esto voy terminando, en primer lugar, la coordinación. Coordinación entre los organismos ejecutores de la política pública, entre los organismos y las experiencias para independencia de estos subsidios. Que esté el programa social, pero que sea un complemento, una base, pero que no sea todo. La asociación, la asociatividad, el diseño de instrumentos que impulsen y faciliten la asociación entre productores familiares, las alianzas productivas, las organizaciones de consumidores. A veces al consumidor hay que crearlo, educarlo. No lo va a hacer el productor familiar. Ahí hay un espacio a completar desde la política pública. Asociarse, trabajar en cooperativa, tiene su lado positivo, su motivación, pero también tiene su conflicto. También tiene que tener sus reglas. Y hay reglas que funcionan mejor que otras. ¿Por qué no podemos compartir y llevar cómo resolvieron un problema acá y
contárselo a otros, como estamos haciendo en esta gira, para que tengan más herramientas y no abandonar el formato de la asociatividad porque chocaron contra un problema, sino encontrar y superarlo. Un Estado activo para la creación de mercados, compras públicas, alianzas público-privadas, acceso a mercados internacionales. Todo esto no es solo una oportunidad o una opción del Estado. Yo diría que es una obligación. Es una obligación de los estados latinoamericanos con sus productores. La renovación generacional, políticas educativas y la generación de tecnologías, subsidios específicos para orientar toda esa capacidad que en los últimos años, estamos acá en Medellín, ¿no? Un emblema de lo que es la innovación, pero que no sea una innovación por la innovación misma, ni una innovación que solo aporte ahí en esos fronteras de la tecnología, los gadgets, eso que nos llama la atención de la electrónica o del software, sino que sea una investigación y una innovación orientada a superar nuestros obstáculos, nuestros problemas. Y eso no se da espontáneamente. Eso no es la voluntad, no puede depender solo de la voluntad del investigador o de la universidad o del Instituto de Agricultura. Esto tiene que formar parte de agendas que tengan muy claro qué se necesita, a dónde hay que ir y que den premios y castigos en función de estos premios y estos resultados. Esto era lo que les decía la investigación, porque al fin y al cabo el Procesur agrupa a estos organismos nacionales de investigación agropecuaria donde poder orientar y darle fuerza a estas líneas de trabajo, y la infraestructura, diagnosticar carencias de la agricultura familiar para poner en marcha obras que superen estos obstáculos en lo vial y tecnológico. Lo escuchamos, lo escucharon ustedes. Faltan rutas, seguimos teniendo que utilizar caballos o mover la producción a lomo de burros. Tenemos problemas en las comunicaciones. Hoy, gracias al celular y eso, quizás eso se ha relajado un poco, pero todavía sigue habiendo dificultades para manejar esto con la solvencia y la velocidad de respuesta que muchas veces esto exige. Y participar en asociaciones que hay que reunirse, intercambiar opiniones, etc. Ahí hay todo un mundo de tecnologías, de información, de comunicaciones, con herramientas a desarrollarse que hoy no están y que no las van a generar los que están moviendo este juego, que son grandes empresas, que esto resulta una cuestión menor, un margen, porque no es donde está hoy por hoy el negocio. Entonces ahí hay también un espacio de trabajo que lo que primero tenemos que hacer es visibilizarlo, diagnosticarlo y después construir las respuestas para volcar los recursos que sí están en solucionar esto. En definitiva, la verdad que nosotros hemos trabajado, y les decía que había sido un premio postularse y ganar este contrato para nuestro equipo, con Yamila, con Patricia, para mí, para todos los investigadores de la Universidad de Quilmes. También fue un privilegio de poder encontrar cómo es posible lograr un equilibrio entre dos lógicas. Porque acá, al fin y al cabo, lo que está trascendiendo, lo que nos cruza, lo que nos habla día a día, son dos lógicas. Una lógica donde prima la reproducción del capital por sí mismo, donde se busca ese beneficio económico capitalista, donde tiene que estar porque los ingresos y los beneficios son parte de nuestro día a día, de nuestra forma de integrarnos en una sociedad donde está estructurada de esa manera, pero no tiene que ser necesariamente el todo. También hay una agricultura familiar que muestra la importancia de orientar el esfuerzo hacia la reproducción de la vida, no subordinada al beneficio económico, sino poder darle lugar al medio ambiente, a la naturaleza, a la cultura, a la integración y a nuestro lugar en el mundo. Elegir qué lugar en el mundo queremos tener, también a través de la producción, también a través de lo económico. Y esto es posible, hay que encontrar el equilibrio. Pero acá hay dos lógicas que conviven. Y ese es un poco el desafío
que entendemos nosotros tiene la agricultura familiar y que las políticas públicas tienen que asumir como un mandato. Encontrar la interfaz, el punto de equilibrio, la posibilidad para que esto sea posible. Atender las exigencias de mercados competitivos, de consumidores exigentes, de alternativas al momento del consumo, pero también respetando y construyendo desde estos valores. Y esto es posible siempre y cuando encontremos y apostemos en lo sistémico, en la cadena, en el grupo, en la asociación, en definitiva, en ese 1 más 1 que no sea 2, sino que sea 3. Gracias.